más, el ejercicio número 5 tiene que ver con el cálculo de la recta tangente. Hicimos en la clase presencial 2 de los ejercicios del punto 5. Y vamos a arrancar hoy con los del punto 6, que son por ahí un poquito más, no complicados, pero sí tienen otra vueltita de rosca. Así que los vamos a ir analizando a todos los del punto 6. El inciso A dice, hallar el punto P. Esperen que voy a dejar el mate, pues no puedo hacer las dos cosas. Hallar el punto P tal que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función f de x, que es una función cuadrática, en dicho punto sea menos 2. O sea que tenemos una función cuadrática, que es la función 3x al cuadrado menos 5x más 2. Y la pendiente de la recta tangente en un punto que no conocemos y que es el que tenemos que averiguar, es menos 2. Eso dice el ejercicio. Bueno, como dijimos la clase pasada, la recta tangente se relaciona con el concepto de derivada porque precisamente si yo calculo la derivada de una función y la evalúo en un punto, eso me da la pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos en este caso que la pendiente de la recta tangente es menos 2, lo primero que vamos a hacer es derivar la función. Hallamos la derivada de la función f, que la podemos hacer por regla, usando las reglas y las propiedades que ustedes ya conocen. Así que me van a decir ahora cuál es la derivada de esa función que tenemos ahí. De 3x cuadrado menos 5x más 2. 6x menos 5. 6x menos 5. Muy bien. 6x menos 5. Esto lo vienen haciendo en los primeros ejercicios, en la práctica ya derivaron por regla, así que algo de idea ya tenemos, ¿no? Bueno, esta es la derivada de la función. Si yo esa derivada la evalúo en un punto determinado, eso me da la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Ahora, yo ya sé cuánto vale la pendiente. La pendiente vale menos 2. Lo que tendría que averiguar es para qué punto, para qué valor de x, la pendiente de la recta tangente me da ese valor. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar la derivada e igualarla a menos 2. Para poder despejar en qué valor de x la derivada vale menos 2. Bueno, ahí me queda una ecuación que es bastante sencilla, ¿no? ¿Cuánto da x ahí? Un tercio 6x medio. ¿Puede ser? es igual a 3, un medio, ¿no? 3 dividido 6, que es un medio. Sí, un medio, 0,6. perdón, me confundí. Sí. Muy bien. Bueno, o sea que, ¿en qué punto la pendiente de la recta tangente es menos 2? En un medio. Ahora, todo punto tiene dos coordenadas. Todo punto se escribe así, un valor de x y un valor de y. O sea que para terminar de responder esa consigna tendríamos que buscar el valor de y que le corresponde a ese valor de x. ¿Y cómo se hace eso? Porque eso no tiene nada que ver con la derivada, ¿no? Pongo en un medio en la ecuación original. Muy bien. ¿Cuántas respuestas? Impecable. Pongo el un medio en la función original. Muy bien, o sea, tengo que hacer f de un medio. Lo reemplazamos y nos queda 3 por un medio al cuadrado menos 5 por un medio más 2. Bueno, hacemos la cuenta y obtenemos el valor de y. Ustedes seguro tienen la calculadora a mano más rápido que yo. Acá la encontré. A ver, me queda 3 por un medio al cuadrado, menos 5 por un medio, más 2. Un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, o sea que la consigna ahí ya la respondimos, porque decía en qué punto, o hallar el punto P, tal que la pendiente de la recta tangente al gráfico de esta función sea menos 2. Con eso ya tenemos respondido el punto A del ejercicio 6. ¿Alguna pregunta de esto? Muy bien. No.
Sí, claro, cómo no. Los últimos 3 pasos, no sé cuáles serían los últimos 3 pasos, pero repasemos entonces. Bueno, el punto P vale, en X vale 1/2. Entonces, para sacar el valor de Y que le corresponde, vos tenés que agarrar la función original y reemplazar a la X por ese valor. Fíjate que acá dice el reemplazo. La función era 3x al cuadrado menos 5x más 2. Entonces, a la X le di el valor 1/2. Me quedó 3 por 1/2 al cuadrado menos 5 por 1/2 más 2. Hice toda la cuenta y me dio 1/4. Eso solito. De nada, de nada. Bueno, ejercicio B. Del 6 también, ¿eh? Hallar un punto P, o sea que de nuevo tenemos que encontrar un punto con sus 2 coordenadas, del gráfico de la función x al cuadrado más 2x más 1, en el que la recta tangente sea paralela a la recta y igual 3x menos 7. Bien, pregunto, ¿cuándo dos rectas son paralelas? ¿Qué características? Estas dos rayitas que hice acá significa paralela, por las dudas. Igual pendiente. Tienen igual pendiente, exactamente. Dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. ¿Qué pendiente tiene esta recta que tenemos acá? 3. 3. Muy bien, tiene pendiente 3. Porque el valor que multiplica a la x en esa ecuación lineal es el valor de la pendiente de la recta. Bien, así que tiene pendiente 3. Por lo tanto, la recta tangente que yo estoy buscando, ¿qué pendiente tendrá que tener? Si tiene que ser paralela. Y claro, la misma. Porque ustedes me dijeron que dos rectas paralelas tienen la misma pendiente, o sea que no me queda otra que la recta tangente que estoy buscando tenga ese mismo valor para la pendiente. Bueno, y ahí estamos más o menos como en el ejercicio anterior. O sea, ahora ya sabemos. ¿Qué decías, Tiziana? Perdón, que no te escuché. Perdón, profe, que te interrumpí. 2x más 2. No importa. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, exactamente. O sea, ahora tenemos que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos que derivar la función. La derivada de la función f nos da 2x más 2. Y eso lo igualamos a 3, que es el valor de la pendiente de la recta tangente. Bueno, de ahí despejamos el Perdón. x. ¿Sí? No, quería preguntar que por ahí en estos ejercicios siempre cuando derives te va a quedar una ecuación del tipo lineal. Mira, podría quedar cualquier otra ecuación. Eso va a depender mucho de la función inicial que vos tengas. Generalmente son ejercicios típicos en los cuales queda una lineal o a lo sumo alguna cuadrática podrá quedar, no más de eso. ¿Sí? Pero en realidad podría quedar cualquiera. Lo que ustedes tienen en la guía tienen básicamente funciones de este tipo, funciones bastante sencillas. O lineales o cuadráticas. Listo. Sí. Gracias. Bien. Bueno, ¿cuánto da el valor de x acá? 3 menos 2 es 1, también 1/2, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y tenemos que sacar luego el valor de y para completar el punto. Muy bien, señor, 1/2. Bueno, si x vale 1/2, el valor de y va a ser f de 1/2, que lo tenemos que calcular reemplazando la función original. Bueno, a ver si me dicen cuánto da f de 1/2. Me va a quedar 1/2 al cuadrado, más 2 por 1/2, más 1, ¿no? 9/4, profe. ¿Cuánto da? ¿9/4? Sí. Bueno, señor, confiamos en usted, ¿eh? No, ahora lo hago. 1/2 y 9/4. Bien, 1/2 al cuadrado es 1/4 más 2. Perfecto, 9/4. Bueno, y acá tenemos el resultado de lo que nos pedían, que era ese punto
en donde la recta tangente tiene pendiente 3, es decir, es paralela a la función original. Bien, ahí resolvimos entonces el punto B. Fíjense que es más de lo mismo, con la diferencia o la particularidad de que al principio me hablaba de esas dos rectas que eran paralelas. Si uno no sabe cuándo dos rectas son paralelas, obviamente no voy a saber cómo resolver el ejercicio. Pero bueno, ahora ya lo saben, tienen la misma pendiente. Bien, punto C. Acá los quiero ver. Ya Bueno, me a ver. asusto. Pero todavía no me conocés, que yo los quiero asustar y les digo a propósito. Bueno, a ver. Dice, obtener los puntos en los que la gráfica de cada una de las siguientes funciones tiene recta tangente horizontal. El punto C tiene dos. El punto I con la función x al cubo menos 1. Y después tiene el punto doble I con la función seno de x. Vamos a arrancar por este. Vamos a hacer los dos, pero vamos a arrancar por este. Bueno, acá me dice que la recta tangente tiene que ser horizontal. ¿Cuándo una recta es horizontal? ¿Qué tiene que pasar o qué particularidad tiene? Pendiente 0. Muy bien, señor. Una recta horizontal tiene pendiente 0. Pendiente nula. Porque la pendiente me habla de cuán inclinada está una recta. Entonces, si tiene pendiente 0, significa que no tiene inclinación. Bueno, y el ejercicio me dice calcular el punto en el cual la recta tangente es horizontal. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ahora que sabemos que la pendiente va a ser 0, Igualarla a 0. primero derivamos. La derivada de esa función me da 3x al cuadrado. Y después le igualamos a 0. Que es el valor de la pendiente en este caso. Bueno, de ahí despejamos el valor de x, que creo que nos da 0 igual. 0 dividido 3 es 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. En realidad me queda módulo de x igual a 0, pero es un solo valor. Bueno, ¿y el valor de y para x igual a 0, cuánto da? Menos 1. ¿No? Muy bien. Si x vale 0, acá tengo que hacer f de 0. Y f de 0 me da 0 a la 3 menos 1. O sea, menos 1. 0 de x menos 1 de y. Ese es el punto en el cual la recta tangente es horizontal. Bien. Ahí terminamos el punto I. En el segundo punto hay que hacer lo mismo, pero la función es otra. La función es la función seno de x. Y además de darme la función seno de x, me da un intervalo. Seno de x, y dice en el intervalo que va del menos 2pi al 2pi. Bueno, acá el enunciado es el mismo, es decir, la recta tangente tiene que ser horizontal, o sea que tiene que tener pendiente igual a 0. El problema es cuando yo derive esa función y la igual a 0, porque no es como cualquier otra función esa, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuánto me da la derivada de la función seno? Coseno. Coseno. Bien. Coseno. Eso lo tengo que igualar a 0, porque la pendiente de la recta tangente, como es horizontal, va a ser 0 también en este punto, ya que es el mismo enunciado que el anterior. ¿Y cómo resuelvo coseno de x igual a 0? Ese es el problema, porque acá no es tan sencillo despejar esa x porque sí. Bueno, en este caso lo que tendría que hacer es recordar cómo es la gráfica de la función coseno, porque cuando yo igualo la función coseno de x a 0, en realidad estaría como sacando las raíces de la función coseno. Si yo me acuerdo cuál es la gráfica de la función coseno,
visiblemente hasta podría ver dónde el coseno vale 0. Bueno, a ver, recordemos cómo era la gráfica. Hago un mini dibujito acá, por si no se la acuerdan. La gráfica de la función coseno era algo así. A ver. Pi sobre 2, pi, 3 medios de pi, 2pi. Uy, me salió recontratorcido. ¿Es el ejercicio 6? Es el ejercicio 6C. Sí. Bueno, a ver. ¿Se acuerdan en qué puntos cortaba la gráfica de la función coseno? A ver, ¿En pi? cortaba No, en todos los medios pi. los medios pi. ¿Sí? Era algo así la gráfica. Me quedó de un lado más larga que el otro. Acá llegaba hasta el -1 y acá llegaba hasta el 1. Esa es la gráfica de la función coseno de x. Fíjense que yo la dibujé entre menos 2pi y 2pi, porque como el intervalo que me dan es ese, me interesa ver qué pasa solamente entre esos dos valores. Bueno, ¿dónde vale 0 el coseno entonces? Mirando ese gráfico, ¿dónde vale 0 el coseno? En ¿En qué 1. valores de Medio pi menos pi medio y 3 medio de pi. Bien, en 3 medios de pi, en pi sobre 2 o 1 medio de pi, en menos pi sobre 2 y en menos 3 medios de pi. Bien, tiene 4 raíces. 4 raíces entre 2pi y menos 2pi. Después obviamente tiene más. Pero como a mí me preguntan solo en ese intervalo. Bien, o sea que acá voy a tener 4 puntos como resultado. Voy a tener 4, porque tengo 4 valores de x que cumplen con esta ecuación que tenemos acá. De cada uno de esos valores de x tendría que sacar el valor de y que le corresponde, ¿no? A ver, vamos a llamar así los puntos. P1, P2, P3 y P4. Bueno, los valores indistintos, ¿no? O sea, 3 medios de pi le ponemos a este, pi sobre 2, menos pi sobre 2 y menos 3 medios pi. Y para sacar el valor de y que le corresponde a cada uno, reemplazo la función original. O lo escribo ahí, igual no se ve. La función original era el seno de x. Bueno, a ver, tomemos el primero. ¿Cuánto me da el seno? Porque yo acá tendría que hacer f de 3 medios de pi. O sea, tendría que hacer el seno de 3 medios de pi. Acuérdense que si lo van a hacer con la calculadora, el ángulo tiene que estar escrito en grados, no con el pi, ¿no? ¿Cuántos grados son 3 medios de pi? ¿A cuántos grados equivale eso? 270. Bien. Son 3 medios por 180, que son 270. Y el seno de 270 es menos 1. O sea que el primer punto queda 3 medios de pi en x y menos 1 el valor de y que le corresponde. Pi sobre 2 es 90 grados. El seno de 90 grados es 1. Menos pi sobre 2 es menos 90. El seno de menos 90 es menos 1. Eso lo van haciendo con la calculadora de última, ¿eh? Y menos 3 medios de pi es menos 270 y el seno de menos 270 es 1. Así que ahí tenemos los 4 puntos en los cuales la recta tangente
a la función seno de x sería horizontal. Profe, ¿me podría explicar de vuelta los puntos, por favor? ¿Esto, lo de los 4 puntos? Sí, sí. Acá lo que hice fue reemplazando. ¿Viste que la función era seno de x? Esta es la función original. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, una vez que vos hiciste la deducción de estos 4 puntos que tenés acá, para cada uno de esos tenés que sacar el valor de i que le corresponde. Entonces fui reemplazando. Suponete, si tenés 3 medios de pi, cuando reemplazas acá te queda seno de 3 medios de pi. 3 medios de pi es 270 grados. Y cuando vos haces el seno de 270 grados te da menos 1. Por eso yo puse acá abajo que eso daba menos 1. Así que ahí ya armaste un punto. El punto P1, que es 3 medios de pi y menos 1. Después, para el otro, tenés que reemplazar en la función por pi sobre 2, porque el valor de x es pi sobre 2. Entonces tendrías que hacer el seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es lo mismo que el seno de 90, porque pi sobre 2 equivale a un ángulo de 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1. Por eso puse 1 acá. Es ya el resultado una vez que lo reemplazaste ese. Lo mismo con este. Menos pi sobre 2 son menos 90 grados. Si vos lo reemplazás acá, te queda seno de menos 90, que es menos 1. Sí, sí, Y por último, lo mismo con el último punto. claro, ¿Sí? te Con da cada uno de esos va positivo, buscando negativo. ese valor a x. Bien. Bueno, así que ahí tenemos los 4 puntitos. Ahí habría que responder que son los 4 puntos, ¿no? Fíjense que si bien es un ejercicio igual al anterior, cambia un montón, porque obviamente las funciones trigonométricas tienen otro tipo de tratamiento. Siempre es más complicado trabajar con ese tipo de funciones. Pero bueno, conceptualmente es lo mismo que hicimos antes. La diferencia que con una función más compleja. Bueno, y el ejercicio 6 tiene por último un punto D, que es el que nos faltaría hacer. El punto D dice, obtener la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función x a la cuarta menos 6x, que sea perpendicular a la recta x menos 2y más 6 igual a 0. Bien. Primero, la recta tangente tiene que ser perpendicular a esta. ¿Qué característica tienen dos rectas que son perpendiculares? Porque las paralelas tienen la misma pendiente, me dijeron ustedes. ¿Y las perpendiculares? Lo forma un ángulo de 90 Cambiar de grados. signo, ¿no? Bien. Opuesta, Tienen ¿no? Invertida. Bien, invertida tienen y la cambiar de signo, pendiente. ¿no? Perfecto, tienen la pendiente invertida y con el signo opuesto. Las dos cosas que dijeron están bien. O sea que, si yo puedo saber qué pendiente tiene esta recta que me dan acá, podría deducir cuál va a ser la pendiente de la recta tangente. ¿No? Bueno, a ver. Esta recta, para que yo pueda decir qué pendiente tiene, tendría que estar escrita de esta forma. I igual m por x más b. No está escrita así, porque fíjense que la i no está despejada en esa expresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es despejar la i para poder ver qué pendiente tiene esa recta. Bueno, a ver, despejemos. X más 6 es igual a 2i. Yo voy a pasar las 2i para allá porque, bueno, están negativas, aprovecho y las paso del otro lado para que queden positivas. Después paso el 2 dividiendo. Me queda x más 6 dividido 2. Y si reparto ese 2 para los dos términos, Un medio de i más 3 un medio de x más 3. Muy bien. de x, perdón.
Uy, justo en... Me tiene cansada la luz. Igual hay otra luz ahí que molesta. 1/2 de x más 3. Bien, esa es la ecuación de esa recta que tenemos ahí. Es la misma recta escrita de otra forma. ¿Qué pendiente tiene esa recta? 1/2. Así que Un la opuesta medio. sería -2, ¿no? Muy bien, señor. La recta esta tiene pendiente 1/2. Como la recta tangente tiene que ser perpendicular, como bien decís vos, tiene que tener la pendiente invertida y con el signo cambiado. O sea que va a ser -2. La pendiente de la tangente es -2. Bueno, y entonces ahora ¿cómo seguimos? Porque de acá en adelante ya lo saben hacer. La pendiente de la tangente vale -2. Así que, ¿qué hacemos ahora? Derivar la función. Igualamos. Derivo la función. Derivamos la función primero y ¿Cuánto me da la derivada? 4 X a la 3. 4x a la 3 menos 6. menos 6. Bien. E igualamos al valor de la pendiente de la recta tangente, ¿no? Así que vamos a tener que igualarla a -2. Bien, igualamos a -2. Bueno, y despejando, X igual a 1. creo que sí, señor. Me queda 4x a la 3 igual a 4. X al cubo igual a 1, o sea que X es igual a 1. Perfecto. X igual a 1. Y si X es igual a 1, el punto va a tener coordenadas 1, f de 1. Y f de 1, si reemplazamos en la función original, que ¿cómo era? Era x a la cuarta X a la cuarta menos 6x. Bien, si reemplazamos por 1, entonces nos queda 1 menos 6. Me queda -5. Así que el punto es 1 en x y -5 en y. Muy bien, o sea que había que saber el detalle de las perpendiculares para poder después avanzar con ese punto. Bueno, con esto terminamos el ejercicio número 6, que si bien es un ejercicio que tiene varios puntos, todos tienen algo de distinto, ¿sí? Por eso decidimos hacerlos a todos, para que tengan un ejemplo por lo menos de cada uno de ellos. Bien, así que el 6 ya no lo tienen que hacer. Bueno, pasamos al punto 7. El punto 7 tiene un inciso A y un inciso B. Vamos a hacer el A porque es más complicado, después el B lo comentamos, pero vamos a hacer el A porque es el más largo. No sé si complicado, es el más largo. Uy, me congelo de vez en cuando. Se ve que el internet hoy... Pasamos al punto 7, ¿no? Sí. 7A. Bueno, el ejercicio 7 dice, ¿existe la recta tangente a la función f en el punto x igual a 0? La función f es una función a trozos. La voy a copiar acá, a ver. F de x es igual a -2x al cuadrado si x es menor o igual que 0, y x al cubo si x es mayor que 0. Esa es la función. Bien, y queremos saber si existe la recta tangente en el punto x igual a 0. Eso pregunta el ejercicio. ¿Existe la recta tangente en el punto x igual a 0?
Bueno, a ver, pensemos. ¿Qué tiene que pasar para que exista la recta tangente? Bueno, tiene que haber una pendiente. Claro, tiene que haber una pendiente. Exactamente. Bien. La pendiente de la recta tangente está dada por la derivada de la función en ese punto. O sea, la pendiente de la recta tangente en este caso es el valor de la derivada en el punto 0. Como cualquier pendiente de cualquier tangente, es la derivada en el punto que nos piden. Ahora bien, la pregunta es, en esta función que yo tengo acá, ¿cómo se hace para calcular f' de 0? Porque no es cualquier función, es una función a trozos, y ustedes vienen de trabajar en un ejercicio un poco más adelante, precisamente con funciones a trozos, donde había que calcular si existía la derivada o no. Acá, ¿quién es? Guido dice que tiene que ser continua. Eso es verdad, Guido, tiene que ser continua, porque si la función no es continua, no existe la derivada en ese punto. Y bueno, después, si es continua, veré cómo estudio lo demás, ¿no? Bueno, entonces, para que exista la recta tangente, tiene que existir la derivada en ese punto. Para que exista la derivada en ese punto, obviamente la función tiene que ser continua. Mirando así por arriba, ¿esta función es continua en 0? Sí. Sí. A ver, f de 0 me da menos 2 por 0 al cuadrado, me da 0. El límite por derecha me da 0 y el límite por izquierda me da 0. O sea que la función es continua en x igual a 0. Coinciden los límites laterales. Exacto, coinciden los límites laterales, existe el límite, es igual al valor de la función en ese punto y por lo tanto es continua. Si es continua la función, ¿cómo hacíamos para probar la derivabilidad? ¿Cómo hacíamos para probar que existía la derivada en ese punto o no? Con las derivadas laterales. Muy bien. Tengo que calcular derivadas laterales, que esto lo hicimos la clase pasada también. O sea, calcular la derivada por derecha, la derivada por izquierda. Si existen y me dan el mismo valor, entonces la función es derivable. Si no, no existe la derivada y por lo tanto tampoco existirá la recta tangente, porque ¿cómo hago para calcularla si no existe? ¿No? Bueno, la definición de derivada lateral la estudiamos la semana pasada. Es una definición que involucra un límite, muy parecida a la de derivada en un punto, ¿no? En realidad es la de derivada en un punto, quise decir muy parecida a la de derivada por definición, que ustedes usaron en el ejercicio 1. Y vamos a arrancar calculando la derivada, vamos a empezar por alguna de las dos, qué sé yo, arranquemos por la de la izquierda, a ver. Derivada por la izquierda en 0. Se escribía así, con el menos ahí abajo que indicaba que era por la izquierda. Y es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Porque era f de x menos f de a sobre x menos a, ¿no? Pero ese a en este caso es el punto 0. ¿De ese menos 0? ¿Cómo, Geraldine? Tiene el límite de f desde 0 es según menos arriba, ¿puede ser? Sí, por la izquierda. Sí. Bueno, como estoy acercándome por la izquierda, ¿qué parte de la función voy a usar? Acá donde dice f de x. ¿Cuál de los dos tramos uso? De arriba. De De arriba. arriba te conviene. Muy bien, el de arriba me conviene. Bien, así que hacemos el límite. Cuando x tiende a 0 por la izquierda, de menos 2x al cuadrado. Esa sería la f de x que voy a usar porque vengo por la izquierda. El primer tramo. ¿Cuánto vale f de 0? 0. 0. 0. Igual lo hicimos recién para probar la continuidad también, ¿no?
f de 0 lo voy a calcular en esta primera parte, que es donde está incluido el 0, así que me da 0. Y abajo tendríamos x menos 0, que es x. Bueno, ¿cuánto me da ese límite? ¿Puedo simplificar algo? Fíjense que tenemos menos 2x al cuadrado sobre x. Puedes simplificar Eso es lo una que nos X quedó. de arriba con la de Bien, abajo. puedo simplificar una x con una de arriba. Y este límite me da 0, me queda menos 2 por 0. O sea, que la derivada por izquierda existe y vale 0. Ya tenemos una de las derivadas laterales. Bueno, y para hacer la derivada por derecha, ¿qué cambiamos? La función a trozos, o sea, la 2, la x3. Claro, acá le ponemos todo por la derecha. En la definición, porque la definición es exactamente la misma. Le ponemos por derecha. Y cambiamos esta f de x por el otro tramo de la función, ¿no? En vez de usar menos 2x al cuadrado, voy a usar x al cubo. Así que me va a quedar el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de x a la 3, menos 0, porque el f de 0 no cambia, dividido x menos 0, que es x. Simplificamos ahí, queda x al cuadrado. Claro, y da Muy 0 bien. también, entonces coincide. Muy bien. Da 0 también, porque me queda x al cuadrado, y cuando x tiende a 0 me da 0. Coinciden ahí O los sea que límites. la derivada por derecha también existe y vale 0. Si las dos derivadas coinciden, significa que la función es derivable en ese punto. Es decir, existe la derivada. Y entonces, ¿existe la recta tangente o no existe? ¿Qué tendré que decir ahí? Porque esa Sí. era la pregunta. Sí, existe. Muy bien. Como la derivada por derecha es igual a la derivada por izquierda, existe f' de 0 y por lo tanto existe la recta tangente. Bien. Lo saben hacer a esto, porque la semana pasada lo hicimos, por lo menos los que me acuerdo que estaban ahí, se acordarán, y los que no, bueno, habrán visto el video, sospecho, ¿no? Y tenía Bueno. una duda yo, pero está claro. Perfecto, me alegro, señor. Bien. Bueno, el del punto B, yo les hicimos el del punto A porque les dije que era un poco más largo. En el punto B, a ver si alguno se da cuenta. La función también es a trozos, pero es esta, a ver. X al cuadrado menos 1, si X es menor o igual que 0, y X a la 3 más 1, si X es mayor que 0. Y me pregunta lo mismo. Si existe la pendiente de si existe la recta tangente en el punto X igual a 0. No, No existiría ahí. no coincide. ¿Por qué? Porque tiene ahí ¿Por qué no? valores independientes a x. Tiene menos 1 y más 1. Existen los límites, pero no coinciden. Bien, o sea que no es continua, esa sería la respuesta, ¿no? Claro. Si yo estudio la continuidad de la función en x igual a 0, esta función no es continua porque los límites laterales no coinciden. Entonces, como no es continua, hay una propiedad que también ya la trabajamos, tampoco va a ser derivable. Como no es continua en x igual a 0, no es derivable. Y si no es derivable, obviamente no existe la recta tangente, ¿sí? O sea que fíjense que esto en un renglón lo solucionábamos, ¿sí? Por eso decidí hacer el del punto A, para que tengan el otro
completo. Este se los iba a dejar a ustedes solos, pero bueno, me dio lástima y lo comenté. Bien. Bueno. Ejercicio número 8. Del 8 no vamos a hacer los 3, pero sí vamos a comentar aunque sea uno. Dice, averiguar si la función f de x tiene tangente y me da 3 puntos diferentes. Cuando tiene tangente quiere decir recta tangente, ¿no? Faltó ahí tendríamos que haberlo puesto. Bueno, la función es una función con módulo. Se puede hacer de varias maneras este ejercicio. La función es módulo de x más 2. Es el ejercicio 8. Lo puse ahí arriba y ni se ve. Bueno. F de x igual a x más 2. Bueno, ¿alguno se anima a decirme cómo es la gráfica de esa función? Sí, Es como una B corta. claro. Y en el Tiene punto vértice. menos 2 no sería derivable porque se tendría un puntiagudo. Punto ¿cómo es? anguloso. Punto anguloso. Un puntiagudo. No me salía punto anguloso. Me dio risa la palabra. Muy bien. Hacía rato que no escuchaba esa palabra, mirá. Puntiagudo. Puntiagudo. Bueno, muy bien. La verdad que muy bien lo que acabas de decir, todo. A ver, primero, la gráfica de esta función es una B corta, como decían ustedes, con el vértice en el menos 2. ¿No? Es más o menos así. La gráfica. El módulo de x más 2. Bien. Las funciones, cualquier función, en aquellos puntos que se llaman puntos angulosos, que son precisamente esos puntos donde la función hace como una especie de, tiene como una especie de punta, es verdad que la función no es derivable. Esta función claramente no es derivable en x igual a menos 2. Es continua, pero no es derivable. ¿Y en cualquier otro punto? Sí, es derivable. Sí, Sí, porque son rectas, no tiene problema. Bien. El único punto donde esa función no es derivable es el x igual a menos 2. Porque es el único punto donde tiene un pico. En todos los demás puntos va a ser derivable. Fíjense que la consigna dice, averiguar si tiene recta tangente en x igual a 0, x igual a menos 4 y x igual a menos 2. Bueno, en x igual a menos 2 ya dijimos que no. Pero en los otros debería tener, ¿sí? Porque la función es derivable. Y si quiero probar que efectivamente existe la derivada, digo no gráficamente, ¿cómo lo puedo hacer? Que no sea mirando el gráfico. Sacar los límites también. Límite de los laterales. Bueno, se puede hacer con límites laterales, exactamente, se puede hacer así. Para poder hacer un límite lateral o para poder hacer la derivada lateral, esa función que tiene módulo la tendríamos que escribir de otra manera, como una función a trozos. ¿No? Ustedes saben que Sí. toda función con módulo se puede escribir a trozos. Profe, Así ¿ahí que- es derivable en x igual a menos 1? Menos 2. A menos 2. Perdón, gracias, profe. Bueno, de nada, de nada. Bueno, ¿cómo puedo escribir esa función como si fuera una función a trozos? Bueno, a ver, hay que usar la definición de valor absoluto, ¿no? ¿Qué me dice la definición de valor absoluto? Esta función me va a devolver el mismo número, es decir, x más 2, si x más 2 es un número positivo. Si lo que está dentro del módulo es positivo, la función me devuelve el mismo número. Si lo que está dentro del módulo es negativo, la función me devuelve el valor contrario. Porque ¿qué hace el módulo? El módulo es una distancia. Si calculo el módulo de un número positivo, me devuelve el mismo número. Si calculo el módulo de un número negativo, me devuelve el opuesto, me devuelve el positivo. Esa definición es la que nosotros usamos para escribir estas funciones como si fuesen funciones a trozos. Bueno, se puede acomodar un poquito más eso, porque acá las condiciones las pueden escribir quizás un poquito más reducidas, ¿no? A ver. Me queda x más 2, si x es mayor o igual que menos 2,
si paso el 2 para allá, y menos x menos 2 si x es menor que menos 2. Eso simplemente despejando de las condiciones estas que están al costadito y aplicando el signo menos ahí al paréntesis. Una vez que la función está escrita así, yo le puedo calcular derivadas laterales, que es lo que hicimos antes. Entonces me fijo o demuestro, como bien dijimos antes, seguramente cuando haga las derivadas laterales en el menos 2 me van a dar diferentes, por eso no va a ser derivable la función, que es lo mismo que dijimos acá, que como tiene un pico, no existe la derivada. Ahora, si yo quiero hacer derivadas laterales, ¿en cualquier punto tendré que hacer derivadas laterales? Porque en x igual a menos 2 ya sabemos que sí. Por ejemplo, en el primer punto que les pide ahí, que es en x igual a 0. ¿Necesitaré hacer derivada por derecha y por izquierda? No, porque ahí puedes sacar el límite en un solo punto, ¿no? Y si existe el límite en ese punto, existe por los dos lados, ¿o no? Exactamente. A ver, es lo mismo que con un límite común y corriente. En esta función, donde voy a tener que calcular o estudiar qué pasa por derecha y por izquierda, es en el menos 2. ¿Por qué? Porque de un lado del menos 2 tengo una función y del otro lado del menos 2 tengo otra. Pero si yo quiero estudiar, por ejemplo, en el 0, no necesito hacer derivadas laterales. Hago una sola vez la fórmula de derivabilidad y uso la función que corresponda. Por ejemplo, digo el 0. ¿A qué parte de la función corresponde el 0? Corresponde a la parte de arriba, porque es mayor o igual que menos 2. Entonces, uso esa función y calculo la definición, aplico la definición de derivada en un punto usando únicamente esa parte de la función. No necesito estudiar por los dos lados. ¿Sí? Así que en ese ejercicio, la única diferencia es que cuando hagan la derivada en menos 2, la van a tener que estudiar por ambos lados. Cuando hagan la derivada en 0 o hagan la derivada en el otro punto que les pide acá, que es el menos 4, ahí con hacer una sola derivada ya alcanza. Usan la función que corresponda y calculan por una única vez la definición de derivada. ¿Se entiende lo que digo o hace falta que lo escriba? En la derivada de menos 2, digamos, los límites normales coincidirían, sería continua, pero los límites derivados no. Porque no. Exactamente, Lucas. Luis, perdón. Sí, así es. Como ya sabemos que tiene que dar no derivable, pero continua, creo que es continua. Sí, Sí. continua es. Seguramente lo que te va a pasar es que las derivadas laterales no van a coincidir. Pero los límites sí, los ¿sí? límites sin derivar sí deben coincidir seguramente. Sí. Sí, la continuidad la cumple. Continua es. Pero lo que no se cumple es la definición de derivabilidad. Las derivadas laterales no son iguales. ¿Sí? Bueno, o sea que este ejercicio, con lo que saben aplicar de derivada, la definición de derivada, lo pueden hacer. Faltaba el empujoncito para escribir la función quizás a trozos, si bien ya lo hicimos anteriormente, porque en otros ejercicios ha aparecido, pero bueno, por las dudas, si no lo recordaban, para que sepan a partir de ahí cómo trabajar con ese tipo de funciones. Si bien, a ver, el ejercicio 8 no pide hacerlo por definición, ¿eh? El ejercicio 8 pregunta si la función es derivable o no. Así que si ustedes hacen el gráfico y lo pueden mirar desde ahí, bienvenido sea, es otra manera de hacerlo. Esto sería si yo quiero efectivamente demostrar de alguna manera más concreta que la función es derivable o no es derivable. ¿tá? Pero no es que el ejercicio pide sí o sí hacerlo de esta forma. Muy bien. Bueno, el ejercicio 9, que es el que sigue, este después lo terminan ustedes, la idea era comentarles un poquito cómo lo tenían que encarar. El ejercicio 9 es un ejercicio quizás un poco más teórico. Es un ejercicio con algunas afirmaciones. Creo que yo comenté alguno, si no me equivoco, o capaz que me estoy confundiendo de comisión. Me parece que justo el martes, me parece que alguna pude haber comentado. Profe, se achicó la Bueno, pantalla tienen por que el decir- internet. Sí. ¿La mía? Sí. Ay, yo me veo súper acá. O capaz que no soy yo, pero capaz que soy yo solo, digo, profe. No pasa, pero bueno, no se puede hacer nada, es el internet.
Claro, a veces puede. Mirá, no sabía que sucedía eso. Sí, Bueno, sí, sí, se achica la pantalla para que se perdón, pueda seguir la viendo, verdad si no que se corta nada. Todo. yo con el internet no puedo manejar. Más de lo que hago no puedo hacer. Bueno, a ver. Decía que en el punto 9 hay una serie de afirmaciones de las cuales hay que decir si son verdaderas o falsas. Obviamente la idea, la gracia de ese ejercicio es que lo puedan pensar ustedes, pero bueno, vamos a hacer alguno como para ver de qué se trata, ¿sí? Díganme si hice alguno el martes, así no repito los mismos, los que estaban el martes. Hizo los primeros dos, profe, en el video también están. Ay, muy bien. Sí, viste que los hice. Yo me acordaba que alguno había hecho. La A, Te faltan B hacer y los C. últimos dos. La A, B y C las comentaste, dice Guido. Muy bien, me gusta, están muy atentos. El martes. Bueno, entonces hagamos otra, a ver. Hice la A, la B y la C. Bueno, a ver, vamos a ver la D, qué sé yo. Les hago la D, la otra se las dejo porque si no las hice todas yo. No tiene gracia. Bien, Guido, dice. Se halagan entre ellos, estos chicos. Se necesita autoestima. Bueno, dice. Está muy bien, está muy bien. Bueno, dice, si la recta tangente a la gráfica de F es horizontal cuando el X es igual a C, entonces F' de C es igual a 0. O sea, si la recta tangente es horizontal en el punto X igual a C, Verdadero, dice ahí Nico Frigoli. se copió de la respuesta, Nico. Pobre Nico. No, yo le di crédito, yo no dije verdad. Bueno, eso dice el ejercicio 9D. Bueno, a ver, no sé, díganme ustedes a ver qué opinan. Sí, es verdadero. Sí. Sí, es verdad. Sí. Profe, yo lo comenté, es Frigoli igual, no Frigoli, pero bueno, no pasa nada. Bueno, bueno. Ay, perdón. Lo que dije de verdadero es porque si la pendiente es 0, sí es horizontal. Y ya lo había explicado vos, por eso no lo dije. ¿Por qué? Bien, bueno, a ver. Si la recta tangente es horizontal, dijimos que una recta horizontal tiene pendiente 0. ¿No? Lo dijimos y lo usamos en ejercicios anteriores. ¿Y la pendiente qué es? Es la derivada en el punto. Entonces, efectivamente, una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, la justificación sería la siguiente. Es verdadero, ya que si la recta es horizontal, la pendiente de la recta tangente es 0. Y efectivamente, la pendiente de la recta tangente es la derivada en ese punto. O sea que si la pendiente es 0, obviamente la derivada es 0 ahí. Bien. Bueno, pero la idea del ejercicio era un poco que después de haber hecho todos los puntos anteriores, puedan deducir. Ojo, porque en la respuesta no está la justificación, ¿no? Solo dice si es verdadera o falsa, entonces lo bueno es que ustedes la puedan analizar y poder llegar precisamente a la justificación que sea válida, sobre todo de las que son falsas, que por ahí hay que buscarle la vuelta de por qué razón, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hay que hacer en el 9. Leer las afirmaciones y determinar si son verdaderas o falsas. Bueno, me estoy quedando ya sin voz, ¿eh? Y vamos a mirar el 11. Estoy viva, ¿eh? Me estoy quedando sin voz y me raspó toda la garganta. Bueno, a ver qué dice el 11.
Bien, en el ejercicio 11 tenemos 4 gráficos, dicen los incisos I, doble I, bueno, 3I y 4I, se da la gráfica de cierta función. Elegir entre A, B, C y D la gráfica de su derivada. Bueno, a ver. O sea que tengo graficadas 4 funciones y 4 supuestas derivadas. Tenemos que asociarlas. Vamos a arrancar por el primer gráfico, que es una lineal. El gráfico 11i. No la voy a dibujar, pero bueno, sospecho que la están viendo. ¿Quieren que se las comparta? Ya tengo. Es una función así. Bueno, perfecto. Bueno, más o menos es así. No sé si está igualita, pero por lo menos para que podamos verla. Bueno, esa es una función lineal. Pregunto, si yo derivara esa función, más allá de que no la conozco, cuando derivo una función lineal, ¿qué me queda? Constante. La misma función. A ver, si yo derivo la función 3x más 4, la derivada es 3. Si derivo la función 1 medio de x menos 1, la derivada es 1 medio. ¿Sí? La pendiente, claro. Me queda la pendiente. O sea que si yo quisiera graficar, más allá de que no la conozco esta recta, pero si yo quisiera graficar a su derivada, va a ser constante la derivada. Va a ser un número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se Sí. grafica una función constante? O sea, ¿cuál de todos los gráficos que están ahí en el dibujo sería de los últimos 4? Tenemos que buscar una que sea una recta El D. constante. El D. El D. Exacto. O sea que este gráfico va con el gráfico D. Que el gráfico D es así, es una línea constante. ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier función lineal es una función constante. Bien. Bueno, a ver, ¿qué otro hay? La segunda función es una parábola. Si derivo una parábola, ¿qué me queda? Una recta, o sea, una función lineal. Una lineal, ¿no? Muy bien. O sea que busquemos entre los últimos 4 gráficos. Esta es una cuadrática. El gráfico C. La derivada va a ser una lineal. A ver. Uy, me recontra fui. Más arriba. Muy bien, señor, el gráfico C. Exactamente. Así que esa iría con el gráfico C. Bueno, y vamos a mirar la última. Después la otra la dejamos por descarte. La función 4 es una función módulo. Vamos a borrar acá. Si un módulo, yo no lo estoy viendo, pero debe haber alguna con un punto anguloso, ¿o no? Y pero ojo que estamos buscando el gráfico de la derivada, ¿eh? Ah, de la derivada, de verdad. Y ahí tenés como dos funciones lineales opuestas, digamos. Entonces te quedan como dos rectas. Muy bien, dos. señor. A ver, Ah, claro. esta función, supongamos que sea la función módulo de x, esta recta es la recta y igual x, esta recta es la recta y igual menos x. Entonces, cuando yo las derivo, ¿qué me queda? De un lado me queda 1 y del otro lado me queda menos 1. ¿Sí o No es no? constante. Claro, entonces ahí fíjense que hay una gráfica que es como así. Acá en el 1, Claro, que justo cortan en Trozo. y ahí en el menos 1. Si derivo la recta que está del lado izquierdo, me da menos 1. Y si derivo la que está de este lado, me da 1. O sea que quedaría con el gráfico B. Gráfico B.
Bueno, y la otra por descarte queda la que queda, ¿no? Creo que quedó una sola ahí. Así que... Sí. Bueno, pero eso es mirar nada más. Si bien hay que saber conceptualmente esto de que cuando derivo una función que me queda, pero no hay que hacer cuentas. Simplemente mirando los gráficos, uno puede hacer la deducción. Muy bien, muy bien. Bueno, y por último vamos a hacer el 12. Después les va a quedar el 13 para que lo hagan ustedes, y bueno, y el 14 lo van a hacer mañana con Claudia. Así que casi tienen todo hecho ya, no se pueden quejar, ¿eh? ¿El 10 no se hace o ya estaba que no. hecho? No, el 10 lo van a hacer ustedes porque es muy parecido al que yo hice recién, al 11. Así que después lo hacen ustedes el 10, no los voy a hacer todos. Después, interpretando lo que ya hicimos, lo pueden mirar. De última nos preguntan, le preguntan a Claudia mañana, nos preguntan en el foro, ya saben que no hay problema. Con lo que haga falta, consultan. Sí, lo de los gráficos era el punto 11, ¿no? Sí, este que yo hice es el 11, exactamente. Bueno, el punto 12 dice, calcular los valores de A y de B, tales que la función f sea derivable en el punto x igual a 2. Voy a copiar acá la función. La función es una función a trozos. A por x más b, si x es menor que 2, y 2x al cuadrado menos 1, si x es mayor o igual que 2. Esa es la función. Bien. ¿Qué tiene que pasar si yo quiero que esta función sea derivable en x igual a 2? Pensemos eso primero, porque la consigna dice así. Tiene que ser derivable. ¿Tiene que ser continua? Primero continua. Bien. Primero tiene que ser continua, exactamente. Entonces, debe ser continua en x igual a 2. Porque si ya no es continua, son e. No podría deducir nunca los valores de a y b. Bueno, y a ver, hagamos las condiciones de continuidad entonces. Primera condición, f de 2. ¿Existe f de 2? ¿Cuánto me da? 7. Y a ver, f de 2 lo voy a calcular en esta parte de la función, que es donde la x incluye el valor 2. 2 al cuadrado, 4, menos, por 2, 8, menos 1, 7. Perfecto. F de 2 existe. Límite cuando x tiende al 2 por izquierda. ¿Qué función uso ahí? Arriba, x más b. ¿La primera o la segunda? Bien. A por x más b. Bueno, ese límite me va a dar con letras, porque el valor de a y de b no lo sabemos. Me da, si x tiende a 2, me queda a por 2 más b. O sea, 2a más b. ¿Y el límite por derecha? Lo 7. hago con la otra parte de la función. Muy bien, 7. ¿Cómo tienen que ser esos dos límites si quiero que la función sea continua? ¿Iguales? Iguales. Iguales. O sea, que 2a más b tiene que ser igual a 7. Eso me lo voy a guardar, porque la verdad que no puedo sacar ahí el valor de a y de b. Pero sí obtuve una ecuación que quizás más adelante nos sirve. Bien, además de ser continua, ¿qué otra cosa tiene que pasar? Las derivadas de laterales también tenían que coincidir. Bien, las derivadas laterales deben ser iguales. Perfecto, deben coincidir.
Ahora, en este caso, como una parte de la función tiene a y b, yo no puedo usar la definición de límite para calcular la derivada. Porque va a llegar un momento que voy a tener un montón de letras en la expresión y no lo voy a poder resolver. Entonces, cuando en la función aparecen letras, la derivada la puedo hacer directamente por regla. ¿Cómo la hago? Bueno, derivando una parte y derivando la otra parte. A ver, vamos a escribir acá la expresión de la derivada. Acá al costadito la vamos a escribir. F' de x. ¿Cómo me quedaría si hago la derivada de esa función? A ver, la derivada de la primera parte, ¿cómo me queda? Sería, ¿no? Y la de la segunda, esto si x es menor que 2, ¿no? ¿Y la segunda 4x. parte? 4x si x es mayor o igual que 2. Ahora le escribo acá para que se vea mejor. A si x es menor que 2 y 4x si x es mayor o igual que 2. Bien, pero ¿en qué punto quiero calcular la derivada yo? En el 2, porque yo quería que la función sea derivable en el 2. Entonces, ¿cuánto me va a dar la derivada por izquierda en el 2? Si uso esta parte de la función, porque la derivada por la izquierda sería esta, ¿no? ¿Cuánto me da si la evalúo en 2? Y me queda lo mismo, porque no tengo x, entonces me da el número a. Ahora, ¿Y la derivada por derecha en el 2? 8. La derivada es 4x. Si x vale 2, me queda 8. ¿Estamos de acuerdo, no? sí, sí. Bien. Pero estas dos derivadas, ¿cómo deben ser, dijimos? Deben coincidir, deben ser Para que iguales. exista. Deben ser iguales. O sea que a tiene que ser igual a 8. Para que sean iguales. Y ahora despejamos la... Bueno, y si a vale 8. Muy bien, Eros. Exactamente. Como me quedó esta ecuación pendiente acá arriba, que decía que 2a más b era igual a 7, y ahora ya sabemos que a vale 8, podemos determinar cuánto vale b. Si a vale 8, 2 por 8 más b es igual a 7. O sea que b es 7 menos 16, que sería menos 9. Bueno, y ahí tenemos el valor de a y el valor de b. ¿Sí? Para la función que sea continua y que sea derivable. Si ustedes reemplazan por esos dos valores, van a ver que efectivamente la función cumple, que es continua en x igual a 2 y también es derivable en x igual a 2. Son ejercicios que anteriormente había unos parecidos, lo que pasa es que eran aplicados al límite. Acá ya incluimos también la parte de derivada en un punto. ¿Sí? Pero sí el mismo mecanismo ya lo conocían porque han hecho ejercicios anteriores muy similares. Muy bien. Bueno, lo poquito que quedó, lo hacen ustedes, creo que quedan 2 ejercicios y uno que quedó ahí más o menos por la mitad que les comenté. Saben cómo hacerlo, pero bueno, faltaría redondearlo y terminar. Esos lo terminan ustedes, cualquier cosa nos consultan, y mañana con Claudia van a ver derivación implícita, y bueno, y seguramente avanzarán en algo más, ¿no? Derivada logarítmica, es muy probable que también, y derivadas de orden superior. Profe, el que nos queda incompleto fue el 9, ¿no? ¿Cómo? El 9 nos queda incompleto, tenemos que terminarlo de completar. Ay, vos sabés que no sé, a ver, ya te Me digo. parece- La 9, la 10, la 2 y la 3, la 3 y la 12. El 8 yo les comenté cómo hacerlo, lo tendrían que redondear ustedes. Del 9, yo hice casi todos, del 9 falta el último nada más. Porque yo hice los primeros el otro día y hoy agregué el D, así que les queda el E nada más.
Y el 10 faltaría, y el 12, el 11, el 13, perdón. ¿Sí? Bien. Bueno, con Claudia seguramente es muy probable, y estuve mirando hasta dónde llega la guía, es muy probable que mañana termine la guía de derivada, porque no queda mucho. Queda derivada implícita, derivada logarítmica, derivada de orden superior y después los ejercicios integradores. Lo que van a ver mañana es bastante sencillo. Así que terminarán mañana con ella y después veremos ya integrales la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los dejo tempranito hoy. No se pueden quejar. Yo tengo una pregunta sobre la actividad 4. ¿Puedo? A ver. Sí, obvio. La actividad 4C, porque la verdad que no la pude entender. Dice, f de x es igual a x por raíz de x, todo dentro de la raíz, por 3 por logaritmo de x menos 2. Ah, ¿qué es una derivada? Claro, claro, es para derivar. Muy bien. Bueno, chicos, los que se quieren quedar, perfecto, pero bueno, la clase con lo que yo acabo de decir recién, la cerramos. Si se quieren quedar a escuchar las dudas, obviamente, bienvenidos sean, no me molestan. Pero digo por si alguno ya se quiere desconectar. A ver, ¿qué dice el 4C? Ah, es una regla de la cadena. ¿Presencial o virtual el parcial? Ay, no sé, al paso que vamos, mira. Porque nos habían sospecho dicho que más virtual que nunca. si cierran mañana la facultad o no, entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Nos van a avisar en todo caso? Y bien sepamos, obviamente les avisamos. Si no avisamos nada es porque en realidad no tenemos confirmación todavía. Perdón, profe, hablando de eso, yo mañana tengo unas clases presenciales. ¿Qué debería hacer si no dan información? Mira, Romeo. ¿Cómo andás, Romeo? Bien. A ver, suponemos que lo de la suspensión de clases presenciales va a ser a partir del lunes. Confirmación todavía no hay, de todas maneras. Confirmación oficial todavía no hay. Sí. En lo que resta de la semana, por ahora, chusmeen mañana el foro antes de venirse por las dudas. Sí. Pero si no se avisa nada, ustedes vienen normalmente. Igual creo que a partir del lunes la porque por el momento, sí, se comenta que es a partir del lunes. Así que por ahora ustedes vengan tranquilos. Chusmeen por ahí el foro antes de venir, por si acaso. Pero si no, vengan tranquilos, no hay problema. Bueno, a ver. Bueno, a ver, ¿cuál era el 4C? Sí, el 4C. X igual. X por la raíz cuadrada de X por 3 logaritmo de X menos 2. Bien, bueno, vos ahí tenés primero una multiplicación, acá afuera. Así que en principio habría que arrancar esa derivada aplicando la regla del producto, ¿sí? Yo lo que haría antes de arrancar es escribir a esta raíz, escribirla porque así ya la tenemos toda acomodada como a la 1/2. Así después ya para derivar ya sabemos que se deriva de esa forma. Bueno, entonces hacemos derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar. Dejamos todo esto como está. Más el primero como está, que sería la X, y cuando vas a derivar el segundo tenés que derivar todo ese choclo de raíz que tenés ahí. Entonces, arrancás por el 1/2. Bajás el 1/2 y le restás 1. Te queda a la menos 1/2, porque 1/2 menos 1 es menos 1/2. Sí, sí. Bien, y ahí automáticamente vas a tener que derivarlo de adentro, porque ahí es como que eso hay que derivarlo todo junto. Derivás la raíz y derivás lo que está dentro. Pero lo que está dentro es otra multiplicación. O sea que a su vez ahí vas a tener que aplicar de nuevo
la regla del producto, ¿no? Te va a Sí, sí. quedar 1 por 3 logaritmo de x menos 2 más x por, y la derivada de 3 logaritmo de x es 3 por 1 sobre x, porque la de 2 es 0. Entonces ahí cuando vos derivás el segundo factor, ya derivás la raíz y derivás lo que está dentro. Bueno, acá fíjate que estas x las podés cancelar, por ejemplo, para que te quede el 3 solo ahí. Fíjate si la podés achicar un poquito. No sé cómo estará escrita en la respuesta, pero bueno, la derivada es esa. Después a partir de ahí habría que ver si podés acomodarla. Sí, en la respuesta me No parece que creo que estaba puedas hacer 3x logaritmo de x más 1, y después abajo sí, 2 por x, 2 por raíz de, bueno, todo eso. Profe, Sí. si puede ahora, ¿nos podría compartir pantalla y explicarnos cómo se pone la función en máxima para aplicar la derivada? Sí, claro. Sí, obvio. Ahora lo hacemos. A ver si podemos achicar un toque más este. A ver, acá, 1 por esto sería esto. Ya dejamos la raíz sola acá. Después, acá tenés. Esto está todo multiplicando acá. Así que tendríamos x por 1, acá te da x. Me queda esta x. Después tenemos acá 3 logaritmo de x menos 2. Más 3, que sería de este 3 que queda de acá. Y abajo de todo este término, porque fíjate que este 1/2 está negativo acá. Así que lo podés escribir abajo eso. Lo podés escribir así. Raíz de x por 3 logaritmo de x menos 2. Lo escribís abajo junto con este 2, que quedó abajo. Sí, sí, multiplicándolo, sí. ¿Sí? Y bueno, y sospecho que a lo mejor habrá algún común denominador sacado ahí, para que quede de la forma que vos decís. Claro, Acá le podés... claro, porque digamos, a esa expresión, porque después le pedí a un compañero a ver que me pase la foto para ver cómo lo había hecho, pero no, tampoco lo entendí hasta un paso anterior a esto, y de ahí ya después se me despatarró. Y después cuando no sé cómo hacer, después anduve buscando en página, todo, y no pude encontrar, a ver cómo podía simplificar eso para que me dé el resultado, viste, que estaba ahí. Así que nada, Claro. lo dejé ahí. Pero viste. Mirá, acá yo sospecho que si vos sacás común denominador entre estos dos, o sea, el común denominador que sea este, debería quedar la expresión que vos decís. Claro, sí, eso también es otra opción de las que pensaba, pero bueno. ¿Sí? O sea, léemela de nuevo léeme de nuevo cómo quedó la solución, a ver. La solución. ¿Cómo queda el resultado? 3x por, entre paréntesis, ¿3 logaritmo natural de x? Sí. ¿Y abajo? Menos ¿Abajo no queda esto? abajo te queda eso, y abajo te queda igual. Bien. Y bueno, entonces abajo usá como común denominador esto. ¿Te acordás cómo sacar común denominador? Vos elegís Sí. este y después haces, bueno, esto. Después multiplico la Fíjate que función si de vos arriba por lo menos. Sí. Claro, lo dividís por 1, te queda esto mismo, y lo multiplicás por la raíz, te va a quedar la raíz al cuadrado, te va a quedar así. O sea, ahí se te va a ir la raíz. Y cuando haces esto dividido esto te da 1, por lo de arriba que te queda igual. X por 3 logaritmo de x. Bueno, y acá lo podemos poner más.
Entonces Sí. acá cuando se te cancele el cuadrado con la raíz, ahí seguramente vas a poder juntar algo. Sí, sí, sí. Y ya lo de abajo queda, como vos me lo dijiste. Falta el común denominador nada más hacer ahí. No, sí, pero ya le agarré la mano. Ahí ya entendí. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo? Bien. Sí, sí. Bien. Bueno, y a ver quién era que me preguntó recién. Ah, ¿cómo hacer la derivada? ¿La derivada era? Sí, la derivada. Sí, integrales no vimos todavía. Bueno, a ver, pará que abro máxima. Bueno, a ver, ahí les comparto para que vean. No me acuerdo quién me preguntó, no leí el nombre. Bueno, ¿lo ven ahí? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, se ve. Ay, perdón. Bueno, justo me apareció un cartel, digo, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Ha iniciado sesión desde otro dispositivo. Digo, alguien entró a la reunión desde otro lado. Bueno, a ver. Ahora si nos puedo apareció a escribir. nosotros. Ahora. ¿Les apareció el cartel? ¿Viste? Ah, no, porque Ay, como no, está no me la salió. pantalla ahí, parece que está en la pantalla. Ah. Nosotros- Ay, sí. Esperen que se me cerró todo. ¿Puede, profe? Ay, ¿están ahí? Pensé que se habían ido. No, No, estoy por... Se ve que como que, no sé, me pone como que entró, no puedo. ¿Ustedes ven la pantalla de máxima y o están viendo otra